noches a todos. Agradezco su presencia y les doy la bienvenida a la charla de protección de datos personales. A continuación, presento a David Castro de EY Ecuador. David es gerente de la práctica de datos y analítica de Latinoamérica. Se encuentra basado en Guayaquil, Ecuador, y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional liderando proyectos de gobierno y gestión de datos, optimización de procesos, analítica e inteligencia de negocios. Es ingeniero en telemática con maestría en gestión de proyectos y cuenta con las certificaciones PMP y CDPM. Muchas gracias, David. Te doy el pase para que puedas presentar al panel. Gracias, Claudia. Bienvenidos a todos a esta charla, conversatorio de protección de datos personales. Vemos que se están uniendo ya algunas personas acá. Esperamos se sigan sumando más. Sí, vamos a ir iniciando esta charla conversatoria. Hoy tenemos un grupo de expertos desde varias áreas, un equipo multidisciplinario que nos hemos reunido justamente con el propósito de conversar, ¿sí?, desde diferentes puntos de vista acerca de lo que hoy es un tema relevante no solo en Ecuador, sino también a nivel latinoamericano, más recientemente acá en Ecuador, con la Ley de Protección de Datos Personales. Y quiero presentar al equipo que nos está acompañando hoy acá. Voy a presentar a cada uno de los que van a participar. Más adelante vamos a ir conversando ya con ellos. Tenemos ahí un foro que vamos a ir abriendo, ¿sí? Quisiera empezar con Diego Álvarez. Si podemos abrir el video. Diego Álvarez es Country Manager de Newbus Legal y principalmente brinda soluciones a las problemáticas jurídicas del mundo digital y ayuda a los actores del ecosistema de prestación de servicios legales a encontrar soluciones originales, innovadoras y creativas a sus necesidades. Diego también es docente en temas relacionados en protección de datos y derecho digital. Bienvenido, Diego. También quiero presentar a John Granado. John Granado es gerente de Gobierno, Información y Analítica de Banco de Guayaquil. Ha desarrollado su carrera en el área comercial y de ciencia de datos y se enfoca en estrategias, innovar con eficiencia y generar valor para el negocio. Cuenta con un máster en Big Data y BI, certificaciones Scrum Master, CDMP y es docente universitario en asignaturas de datos y analítica. Bienvenido, Jota. También quiero presentar aquí en este panel a Erika Cardoso Ocampo, ¿sí? Erika nos acompaña desde México, cuenta con más de 23 años de experiencia participando en proyectos tanto en México como a nivel internacional, América y Europa, en materia de ciberseguridad, privacidad y protección de datos, riesgos y mejora de procesos. Actualmente, Erika es Associate Partner de EY en la práctica de ciberseguridad y privacidad. Bienvenida, Erika. También quiero presentar a Verónica Zapata. Verónica Zapata es vicepresidente de membresías en DAMA, capítulo Ecuador. Ella es ingeniera en sistemas con especialización en minería de datos y ciencias actuariales. Cuenta con varios años de experiencia en analítica e inteligencia de negocios y considera que su principal motivación es gobernar los datos y generar un impacto positivo con estos. Bienvenida también, Verónica. Y finalmente también quiero presentar a Lorena Maecha Guzmán, quien cuenta con 10 años de experiencia en proyectos de ciberseguridad y de gestión de riesgo cibernético. Ella fue CISO de una de las empresas de la defensa en Ecuador y contribuyente en las mesas de ciberseguridad del Ministerio de Defensa Nacional. Actualmente es coordinadora académica de posgrados de UTEC, programas de maestría en ciberseguridad, Big Data y ciencia de datos, y participa como experta en Cyber Resilience Framework, en Privacy Impact en la Alianza Global de Ciudades Inteligentes GSCA del Foro Económico Mundial. Bienvenida también, Lorena. Con este equipo de expertos de diferentes ámbitos vamos a iniciar el conversatorio de protección de datos personales y para iniciar le quiero dar la palabra a Diego Álvarez,
quien nos va a contar un contexto acerca de la protección de datos personales. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, David, por tu presentación. Un gusto enorme formar parte de este gran panel comentando esta gran temática que en este momento se está convirtiendo como una de las principales prioridades hacia las diferentes empresas en el Ecuador. Y si es que al día de hoy esto no se está volviendo parte de las prioridades dentro de los proyectos, dentro de las oportunidades de mejora que para este año las empresas tienen planificadas, pues la idea de este conversatorio es que esa mentalidad cambie. Vamos entonces en los próximos minutos a darles un acercamiento hacia cuál es el contexto que actualmente estamos viviendo en el Ecuador respecto de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Una breve presentación de quién soy. Pues yo soy abogado, soy especialista en protección de datos y tecnologías de la información. Soy parte también de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos y pues me he venido desempeñando como asesor jurídico en materia de privacidad y nuevas tecnologías en los últimos años de mi carrera. Para entrar rápidamente en materia, bueno, todos sabemos que está, entrada en vigencia nuestra primera ley orgánica de protección de datos personales, pero algunos elementos que tenemos que entender para, ir asentándonos a en qué momento nos encontramos de la efectiva entrada en vigencia de esta ley, nos tenemos que remontar un poco hacia de dónde se está desarrollando esta ley. Y realmente la ley proviene del desarrollo de un derecho constitucional, un derecho autónomo que en Ecuador lo tenemos determinado desde la Constitución del 2008. Este derecho constitucional a la protección de datos venía un poco a marcarnos justamente esa primera piedra para la construcción de un eventual sistema de protección de datos en el Ecuador, el mismo que no se había desarrollado a lo largo de estos años. Entonces, para cómo ha venido evolucionando esta tendencia, pues realmente el Ecuador iba avanzado unos años con la determinación y la identificación de este derecho como un derecho autónomo para todos nosotros como ciudadanos. Justamente a raíz de toda esta tendencia en desarrollo y presionada justamente por los avances regulatorios que se comienzan a dar en Europa con la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos de Europa, nuestros legisladores, nuestro país se encamina justamente en avanzar con la aplicación de nuestra primera ley orgánica de protección de datos. Entonces, un primer gran elemento que tenemos que aclarar para aquellas personas que todavía pues, se encuentran confundidas, porque esta es una duda que hasta el día de hoy se mantiene elevada, y es que la ley ya se encuentra vigente. La ley entró en vigencia y fue publicada en nuestro registro oficial desde el 26 de mayo del 2021. Y lo que se ha dado, en torno a esta ley es un periodo de adecuación, es un periodo para que el régimen sancionatorio asociado a los incumplimientos de esta ley entre en vigencia 24 meses después. Entonces, ese es el primer punto de partida que tenemos que entender. La ley está vigente y todos la tenemos que cumplir en la medida en la que seamos responsables de tratamientos de datos personales. Y lo que va a ocurrir justamente de aquí en menos de 3 meses es la entrada en vigencia del régimen sancionatorio. Eso vamos a verlo con un poco más de detenimiento en los próximos minutos. Y bueno, ¿qué ha implicado el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos en Ecuador? El inicio de un nuevo sistema de relaciones jurídicas, una nueva forma de consagrar derechos, de habilitar acciones legales
nuevas formas de contratar, digamos, entre actores. Y pues esto sin duda alguna genera un fuerte sacudón a la forma en la que normalmente nosotros nos veníamos desenvolviendo en esta materia. Y esto sin duda alguna, digamos, implica un cambio cultural. Nosotros somos un país que tradicionalmente no ha tenido que lidiar con problemáticas sociales o políticas complejas asociadas al mal manejo de la información de nuestra población. Para nosotros es muy ajeno digamos, vernos enfrentados a problemas o incluso a la violación de derechos de nuestra vida asociados al mal uso de nuestra información. Nuestro país no pasó ni ha pasado por grandes guerras. Nuestro país no ha pasado por grandes crisis que han implicado, digamos, justamente el mal uso de información por agentes públicos o agentes, digamos, que han comprometido la seguridad y incluso la vida de las personas. Entonces, para nosotros, el empezar a adecuar una visión y una forma de trabajar orientada a la protección de datos, sin duda va a generar un reto, pero es un reto que no termina en implementar medidas tecnológicas, ni comienza ahí. Es un reto que comienza con un entendimiento, con una aceptación de esta nueva dimensión en nuestra vida como personas naturales, en nuestra vida como alumnos, como profesores, como empleados, como empleadores y pues en todas las posibles relaciones jurídicas en las que nos movemos el día a día. Y asimismo, esta ley lo que implica es una nueva, digamos, categoría de principios, de derechos y de obligaciones para la sociedad. Todos estos principios, digamos, comienzan a ser de obligatorio cumplimiento para el caso de los responsables de tratamiento de datos personales, pero asimismo se habilitan muchas acciones hacia los ciudadanos en torno a su información. Y ese es otro de los elementos que quiero rescatar mucho de la verdadera esencia de esta ley. Y es que más allá de generar todo un ecosistema de medidas de seguridad para las empresas o en general para cualquier organización que trate datos personales, ya sea esta pública o privada, grande o pequeña, con fines de lucro o sin fines de lucro, lo que esta ley también viene a generarnos es una habilitación de posibilidades para que cada uno de nosotros como ciudadanos del Ecuador disponga de nuestra información personal independientemente si ésta ha salido de nuestra esfera personal. Y ahí es donde justamente viene mucho de los retos de cómo lidiar con esa capacidad de disposición que tenemos ahora las personas en torno a esas informaciones tratadas por los diferentes actores que han tenido acceso a esa información. Y finalmente no podíamos no hablar del tema de las multas, pues nuestra ley viene a aterrizar algunas de las principales multas en materia administrativa de nuestro país, determinando en caso de infracciones graves a la ley multas de hasta el 1% del volumen de ventas anuales de las empresas, lo cual justamente se puede volver una sanción absolutamente significativa para cualquier industria, cualquier compañía. ¿Dónde estamos en este momento? Vamos a hacer brevemente un recorrido por, digamos, los avances que se han dado en torno justamente a la entrada en vigencia de la ley. Pues nos queda claro que desde el 26 de mayo del 2021 esta ley entra en vigencia. A partir de ello, en septiembre del 2021, a través de la Dirección Nacional de Registros Públicos, la DINARP, se empieza a trabajar en un reglamento que viene a desarrollar los preceptos de esta ley. Este reglamento de manera formal se entrega en presidencia en enero del 2022. En marzo del 2022 se hace público el reglamento para la designación de la autoridad de protección de datos por parte del Consejo de Participación Ciudadana y lastimosamente desde hace un año no han habido avances, digamos, relevantes en esta materia. Y es así que en este momento pues nos estamos todavía a la espera de dos grandes hitos que vienen a marcar y a delimitar
de manera precisa la cancha que necesitamos para la correcta aplicación de esta ley. Por un lado, es justamente la designación de esta primera autoridad de protección de datos que, después de los resultados que vimos en la consulta popular, pues queda totalmente zanjado que esta designación estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué estamos esperando? Que la presidencia logre enviar una terna, una lista de candidatos para que este consejo designe, idealmente dentro de estas primeras semanas de marzo, no que concluya ese proceso, pero que al menos presidencia logre enviar esta terna. Y finalmente tenemos el elemento del reglamento, lo que les contaba. Este reglamento entra a regir directamente a través de un decreto ejecutivo emitido por el presidente y pues la expectativa es que hacia finales de marzo este reglamento por fin esté publicado, dándonos con claridad todos los elementos accesorios que se requieren todavía de conocer de la ley. Y finalmente, saber que el 26 de mayo del 2023 entraría el régimen sancionatorio a aplicar. En esa misma línea, ¿dónde estamos dentro del desarrollo de esta tendencia en Ecuador? Nosotros identificamos pues 3 momentos claves en todos los procesos de adecuación de este tipo de normativa en cualquiera de los países donde ha tenido una entrada en vigencia. Una primera etapa que le llamamos preventiva, que es justamente la que se estaría terminando este 26 de mayo del 2023. Una etapa donde se genera mucha conciencia y donde los grandes actores, tratadores de datos, o responsables de tratamientos de datos empiezan a generar estas primeras grandes medidas de cumplimiento con estos nuevos estándares en los que estamos. ¿Y por qué le llamamos preventiva? Porque pues todavía no hay ninguna autoridad que nos venga a marcar las pautas de si es que esos procedimientos están hechos de manera correcta o pues existen todavía oportunidades de mejora. A partir del 26 de mayo de este año entraremos en una segunda etapa, digamos, histórica de la entrada en vigencia de esta ley, y es esta etapa que nosotros le llamamos reactiva. Es esta etapa donde, si es que de manera esperada entra en funcionamiento efectivamente la superintendencia, empezaremos a experimentar estas primeras acciones ciudadanas, estos primeros ejercicios de derechos por parte de los titulares de datos, y los primeros procedimientos administrativos llevados a cabo por esta autoridad, las primeras inspecciones, los primeros requerimientos de información, las primeras posiblemente procesos sancionatorios. ¿Y hacia dónde tendríamos que evolucionar pasado esta primera gran ola reactiva de la entrada en vigencia de esta ley? A una etapa pues proactiva, donde la madurez de nuestro entendimiento de esta regulación nos permita tomar decisiones mucho más alineadas a las tendencias más complejas asociadas al cumplimiento de datos personales. Y ese es uno de los mitos que pues quisiera yo ayudar a derrumbar en esta noche, y es que no vamos a pasar de 0 a 100 kilómetros en conocimientos de protección de datos de la noche a la mañana como sociedad, como cultura, como dentro de las industrias. Y es más bien un proceso que debemos generar paulatinamente para que logre calar de manera profunda en, digamos, el entender y en la cultura de nuestras organizaciones. Como saben, esta nueva ley implica el aparecimiento de nuevos actores de este llamado sistema de protección de datos, los titulares, cada una de las personas naturales de las cuales pues se trata su información, los responsables, como les decía, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin fines de lucro o con fines de lucro, pequeña, grande o mediana, que trate datos personales, el rol del encargado, esta figura tercerizada, digamos, que maneja o trata datos personales a cuenta del responsable, la autoridad de protección de datos, que como pues ya saben muchos de ustedes, se trata de una superintendencia con capacidades sancionatorias, con capacidades de administración y de inspección totalmente independientes.
Y finalmente, el famoso delegado de protección de datos, una de las grandes incógnitas del aterrizaje de esta regulación. ¿Quién necesitará de un delegado de protección de datos? Mi empresa será de aquellas que necesite contar con un delegado de protección de datos. ¿Qué características tendrá este rol o esta persona dentro de mi organización? Otro de los elementos que rápidamente les quiero comentar es acerca de la responsabilidad proactiva y demostrada. Este es un elemento que se, replicó desde la normativa europea. Este es un elemento de última generación, hablando de datos personales, y que se está volviendo muy común hacia todo nuevo ecosistema regulatorio en general en el mundo, ¿no? Y es básicamente empezar a delegar hacia el propio regulado esa responsabilidad de demostrar que cumple con las obligaciones que la ley le está determinando. Y en el caso de la responsabilidad proactiva y demostrada para el caso de Ecuador, pues tenemos algunos elementos que son los que tienen que empezar a ubicarse dentro de nuestras prioridades al momento de empezar a entender cómo se puede cumplir con la ley. El tema de destinar recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos, implementar sistemas de administración de riesgos asociados a los tratamientos de datos, implementar como tal un programa de capacitación para el personal en materia de protección de datos. No basta justamente desarrollar una política o un sistema de gestión. Es importante también capacitarnos y generar conciencia sobre los elementos que componen a la protección de datos, un mecanismo de revisión periódico de la aplicación de estas políticas y programas de seguridad, contar con un sistema de supervisión que permita comprobar el cumplimiento, y por sistema pues se puede entender un software, pero el tema del uso de estos sistemas también yo creo que hay que ser muy transparentes. Tendrán que adaptarse a las reales capacidades, tamaños y presupuestos de las compañías para que justamente este elemento de cumplimiento legal tenga sentido para el tamaño, tipo de organización y tipo de datos que manejamos finalmente. Y finalmente, esto pues que se deriva también de las obligaciones propias de la ley, de establecer mecanismos para la recepción de estas acciones o estos ejercicios de derechos que los titulares de los datos personales realizarán sobre el cómo nuestras entidades están tratando con sus datos personales. Otro panorama muy general que quiero contarles hoy son justamente cuáles son estos principales incumplimientos que la ley nos está determinando, para que más o menos vayamos volviendo, concisa, nuestra forma de aterrizar nuestras principales preocupaciones sobre lo que vendría con la ley. Pues básicamente y en términos generales, no implementar medidas de seguridad que pueden ir hacia lo administrativo, lo técnico, lo físico, lo organizativo y lo jurídico. Son diferentes niveles de medidas que se pueden ir aplicando justamente de acuerdo al tipo de organización que somos. Uno de los grandes elementos, la utilización de información para fines distintos de los que les declaramos a los titulares para el cual captamos su información. Si es que yo estoy utilizando la información para actividades distintas de las que se derivan de la propia relación comercial para la cual yo capté esa información, estamos pues con una necesidad de revisar con lupa esa situación. Ceder comunicar datos sin cumplir requisitos establecidos en la ley, no utilizar metodologías de análisis y de gestión de los riesgos asociados a los tratamientos de datos personales, no realizar evaluaciones de impacto en los diferentes proyectos que estén asociados al tratamiento de datos personales. Una vez que esté la autoridad, no notificar a esta de vulneraciones de seguridad de protección de datos que se ejecuten dentro de nuestra institución y de la que tengamos conocimiento. Hacia lo jurídico, no suscribir los contratos que deban incluir estas cláusulas de confidencialidad y adicionalmente cláusulas específicas de tratamiento de datos personales
para regular la relación con encargados o con el personal de nuestra compañía o nuestra organización que trata datos. Y finalmente, no mantener actualizada el eventual Registro Nacional de Protección de Datos, que será un espacio donde todas las entidades tendrán que registrar sus bases de datos. ¿Cuál va a ser la primera línea de batalla justamente que estará bajo la lupa de una eventual autoridad de protección de datos? Pues en el caso del Ecuador no operan las grandes plataformas tecnológicas mundiales. Las Big Tech no tienen una presencia en el Ecuador. Así que si es que esas empresas no van a estar dentro de la primera línea de batalla, entonces están los siguientes grandes procesadores de datos del país, como son los bancos, las compañías de telefonía móvil, las aseguradoras, los brokers, hospitales, compañías de medicina prepagada, en general plataformas digitales que tengan operaciones en el Ecuador, grandes retailers de diferente índole, y no nos olvidemos de los comúnmente asociados al incumplimiento de la ley, los call centers. Hablando del tema del delegado de protección de datos, pues sabemos que en el caso del Ecuador esta persona será una suerte de oficial de cumplimiento para todas aquellas empresas que ya pasaron ese dolor de cabeza de no tener una normativa asociada a la prevención del lavado de activos y no tener que contar con un oficial de cumplimiento que mensualmente tenga esta relación con la UAFE, pues va a ser muy similar lo que se desarrolle a través de las actividades del delegado de protección de datos, que básicamente este rol lo que desarrollará dentro de nuestras organizaciones o de manera externa, porque pues el proyecto de reglamento todavía habilita la posibilidad de que la contratación de un delegado sea también de manera externa, pues nos permita justamente a tratar y a generar una constante cultura de cumplimiento de la ley de protección de datos dentro de nuestra organización. ¿Qué es lo que conocemos hasta el momento sobre el rol? Pues como les comentaba, este proyecto de reglamento que se está revisando en presidencia, por el momento nos establece que el delegado de protección de datos tendrá que ser una persona con título de tercer nivel y ustedes pues más adelante podremos discutirlo, entre derecho, tecnologías de la información y todo lo que sea afín a eso, pues la verdad es que es bastante amplias las posibilidades profesionales que creo que se habilitarían para poder cumplir al menos con este requisito. Pero luego nos encontramos con una problemática un poco más crítica, y es que por el momento el proyecto de reglamento nos estaría determinando que para ser habilitado como delegado de protección de datos, deberíamos acreditar una experiencia profesional de al menos 6 meses en materia de protección de datos y verificar formación académica de protección de datos. Como, digamos, atándolo a una interpretación extensiva de nuestras normas de acreditación académica, pues en el Ecuador lo mínimo que se podría estar esperando es pues de una acreditación o de una formación con aval académico justamente de al menos 40 horas. Sería como el punto mínimo como para considerar de manera amplia este requisito de comprobación de formación en materia de protección de datos. Y un elemento importantísimo que se tiene que considerar, porque este sí se nos vence el 26 de mayo del 2023, es el asociado a la disposición transitoria tercera de la ley. Y este es justamente el que nos abre a la invitación de proactivamente ejecutar la mayor cantidad de esfuerzos que podamos para poder adecuarnos a la ley, pero no en los siguientes meses, antes del 26 de mayo, porque la disposición transitoria tercera nos dice que todos aquellos responsables y encargados que logren implementar los preceptos de la ley en el plazo señalado en la disposición primera, que es el del 26 de mayo del 2023, obtendrán por parte de la autoridad, una vez conformada, un reconocimiento de buenas prácticas. ¿Qué es lo que tendríamos que esperar? Que el reglamento nos determine cuál es el beneficio de la obtención de este reconocimiento, que pues debería estar apuntado a la disminución o a la graduación de mejor manera de las posibles imposiciones de multas que vendrían en algún momento.
¿Dónde entonces debemos enfocar nuestros esfuerzos? Se me va acabando el tiempo. Pues si tenemos que empezar por algo es por hacer una validación correcta de cómo estamos nosotros confirmando la existencia del consentimiento para el tratamiento de los datos personales que están bajo nuestra responsabilidad. En segundo lugar, un mapeo o identificación de bases de datos, porque recordemos que una de las principales obligaciones de la ley será registrar esas bases de datos tan pronto la autoridad esté habilitada. Tenemos que tenerlas identificadas y mapeadas dentro de nuestra organización. Otro de los grandes problemas y donde sabemos que, digamos, va a aterrizar mucha de la, digamos, de la actividad sancionatoria de la autoridad, la contactabilidad. ¿Qué tanto estamos nosotros, digamos, cumpliendo con los consentimientos de los titulares de la información que manejamos para contactarlos? Y ahí, pues, hablo del típico caso que es el que a nivel mediático se vuelve cotidiano, la llamada telefónica del número que no conocemos, que nos llama a ofrecer el servicio o producto que no requerimos. Y ahí es donde existe un tratamiento de datos personales y ahí es donde habla posiblemente muchas sanciones para aquellas empresas que no manejen de manera responsable su contactabilidad con los clientes. Una revisión integral de los contratos, no solamente con clientes, los contratos con proveedores y trabajadores o personal asociado a la compañía. Una validación que muchas empresas están olvidando, el uso físico de información o el uso de información o de bases de datos no estructuradas, es decir, uso de copias de cédula, uso y almacenamiento de videovigilancia, bitácoras de acceso a los espacios de trabajo. Todo eso también entra en el espectro de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y por más que sean tratamientos cotidianos y aparentemente no riesgosos, tienen que estar verificados. Poco a poco ir definiendo un sistema de gestión y finalmente ir pensando en nuestro propio protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad que deberíamos ir implementando. Me voy a saltar rápidamente a mi última presentación, a mi último slide, que me quedó cortito el tiempo. Y vamos a derrumbar algunos mitos que me parece importante la tarde de hoy. Y es, la Superintendencia de Protección de Datos ecuatoriana estará lista para mayo del 2023 y será superpoderosa. La verdad, y a criterio muy personal, derrumbando este mito, yo creo que no. No va a estar lista la superintendencia el 26 de mayo del 2023 porque ni siquiera se ha avanzado con el envío de la terna hacia el Consejo de Participación Ciudadana. Un proceso donde, por ejemplo, yo a título personal estoy designado como veedor ciudadano y pues que a breves rasgos esperaríamos que al menos un proceso de estos dure 3-4 meses hasta que esté designado ese primer superintendente. ¿Y qué tiene que pasar a partir de eso? Pues la suscripción de un estatuto orgánico de funcionamiento, la contratación de personal, la contratación de oficinas, la compra de insumos, por empezar computadoras y contratar internet. Y les puedo decir que en 3 meses ninguna institución pública en Ecuador va a estar en capacidad de entrar en funcionamiento bajo esas circunstancias. ¿Y será superpoderosa? Pues posiblemente no, porque no existe un presupuesto en este momento lo suficientemente digamos, sostenido como para pensar que vendrá una superintendencia superpoderosa a controlarnos al menos los primeros meses desde mayo de 2023. ¿No podré seguir usando datos personales para fines comerciales? Este es otro de los mitos que hay que romper. No, sí se va a seguir pudiendo utilizar en gran medida y seguir tratando datos personales porque esta ley no viene a frenar el data-driven society que en el mundo se está desarrollando, esta sociedad basada en el consumo y en el tratamiento de datos. Lo que sí viene a ponernos de estos parámetros mínimos como para generar esta dimensión de protección hacia los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo pues habilitar, digamos, un correcto manejo de la información dentro de la organización. ¿Se necesita en esta etapa un software de gestión de protección de datos para mi empresa? Pues depende. La verdad, esto dependerá del tamaño, de nuestra capacidad, de los tipos de tratamientos que manejemos, del volumen de información que manejemos y pues
también de nuestras capacidades reales para administrar esto en futuro. Como sociedad ecuatoriana, ¿estamos listos para mayo del 2023? Y pues lastimosamente aquí la respuesta también es no. Creo que son todavía muy pocas las empresas que se encuentran responsablemente avanzando en los procesos de adecuación a la Ley de Protección de Datos, y ni hablemos del sector público, donde todas sus instituciones están obligadas a cumplir con la ley y difícilmente se ha identificado, digamos, algunos pequeñas iniciativas de adecuación por parte del sector público. Así que todavía queda bastante tela por cortar. Y les agradezco mucho su atención. Discúlpenme los minutitos que me pasé y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Diego. Creo que ha sido bastante interesante e importante. Antes de arrancar ya con este foro de los expertos que tenemos acá como invitados, importantísimos los mensajes que nos trae Diego. Estamos ya próximos a iniciar el régimen sancionatorio, pero ya está en vigencia la ley y por eso también queremos conversar acá sobre qué buenas prácticas, qué retos, qué beneficios nos trae esta ley y poder tener ya mecanismos proactivos, como mencionaba Diego, justamente como organizaciones. Sabemos que hay un camino por recorrer y es un proceso paulatino, no de golpe. De hecho, así es como estamos viendo que varias organizaciones lo van implementando poco a poco, ¿sí? Y quisiera empezar ya con la primera pregunta para el panel. ¿Cuáles son esos beneficios que genera la adopción de medidas de protección de datos personales? Sí, aquí quisiera que todos me den sus comentarios. Quisiera empezar por Erika Cardoso, que nos comentes, por favor, cuáles son tus comentarios con relación a esta pregunta. Gracias, David, y un gusto estar aquí con ustedes. Y sin duda, Diego nos dio un panorama general de lo que es la regulación, de lo que tenemos hoy en Ecuador como reto, pero también a nivel internacional, cómo está toda esa presión por cumplir con el régimen de protección de datos. Sin duda es un aspecto esencial porque los riesgos van muy alineados con lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y si vemos un riesgo importante que tenemos son las pérdidas financieras. Todo se deriva en pérdidas financieras. ¿Por qué? Porque si no estamos administrando adecuadamente los datos, podemos tener una pérdida de reputación, una pérdida de productividad, una pérdida también de tal vez enfrentar aspectos legales que debamos de cubrir, ventajas competitivas. Y ya Diego nos hablaba también de todo el aspecto que hoy viene de tomar los datos para tal vez conocer mejor a nuestros clientes, para impulsar campañas de marketing, para conocer mejor a nuestros empleados, para manejar toda esta información. El reto es grande, es fuerte, es constante y sin duda se debe de abordar de una manera integrada. Y ese yo creo que es lo principal que tenemos. En otras experiencias y en otros países, digamos que ya se tienen regulaciones que han estado 10 años adelante. Estamos con México, Colombia, Europa, que tenemos regulaciones ahí, pero sin duda el reto trascendental que ha venido, la experiencia que nos deja es tomarlo y abordarlo de una manera integral para poder cubrir estos riesgos que nos está dejando el tema de protección de datos. Muchas gracias, Erika. ¿Y cuáles son esos beneficios que ves, Lorena, desde tu experiencia? Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, adelante. Ampliando, ¿no?, lo que nos contaba Erika, tenemos ya unas lecciones aprendidas que podemos traer aquí a colación y adaptarlas a esta dinámica nuestra. Que si bien es cierto, solo nos da un marco regulatorio para actuar, y ese resumen que nos daba Diego, pues nos da ese cachetazo de realidad que nos está faltando todavía mucho. Pero yo los invito a que tengamos una perspectiva positiva en términos del beneficio que nos trae esta ley orgánica de protección de datos a todo el ecosistema empresarial. Fijémonos que si bien es cierto, nos obliga a tener una mirada diferente del riesgo, ¿verdad? A nivel de la organización, nosotros hasta ahora habíamos hecho esa mirada tan diferente en sentido de pensar en libertades y derechos de terceros. Por más de que ese tercero sea tan importante para mí como un cliente o como un colaborador, ¿verdad? Entonces, esta ley nos propone, y de hecho los sistemas de gestión o los programas de protección de datos que
van a terminar siendo el resultado, ¿verdad?, de lo que se implemente a la interna de nuestras organizaciones, pues nos imponen de alguna forma un contexto con mayor transparencia del uso de esos datos, en el sentido que nos va a dar competitividad también, el sentir que con nuestros competidores estamos haciendo esa gestión más limpia, más leal, más transparente del dato de ese cliente por el que estamos compitiendo, perdón la redundancia, por su fidelización. Pero también vemos que nos obliga a hacer concientización, y en eso estamos enteritos, ¿no? Concientización para el ciudadano, concientización a la interna de las organizaciones. Si nos ponemos a hacer un checklist básico, pues son poquitos los que estamos chuleando, poniéndole el visto por ahí, ¿no? Entonces digamos que el beneficio principal es que hay retos interesantes. Y a medida que avancemos en nuestros sistemas, inclusive vamos a encontrar que esta ley nos propone cosas que son más místicas y más nuevas, ¿no? Pensar en diseños, ¿verdad? En ese diseño diferente, desde procesos que se repiensan, desde un concepto de privacidad por defecto, de que los sistemas que producimos también van a estar con ese enfoque, que inclusive pudieran surgir nuevos emprendimientos en torno a todos los servicios que se van a demandar. De hecho, aquí en el panel, grandes colegas, ¿no? Tenemos gente que ya está dando consultorías, asesoramientos, y en ese sentido vamos a tener también en la llegada de expertos de la parte internacional que lo único que van a hacer es enriquecer todo este reto que tenemos como país. Yo me centraría en eso, en la mirada positiva de esos retos que, si bien ahorita nos asustan, a medida que vayamos madurando terminan siendo realmente un beneficio para nuestras organizaciones. Muchas gracias, Loret. Y desde tu punto de vista, Verónica, ¿cuáles consideran que son esos beneficios que tiene adoptar todas estas medidas que tienen que ver con la protección de datos personales? Listo, muchas gracias, Diego y Arcidio, por la invitación. Yo principalmente me enfoco en el propósito, ¿no? Yo creo que el propósito de la ley va más allá del régimen sancionatorio, de ser mayor rentable en la empresa, sino más bien crear una cultura de cuidar los datos de nuestros clientes, de tomar responsabilidad cuando compartimos la información con otras personas. Es un esquema que a mí me va a permitir tener confianza y seguridad en la información que está compartida en la web, en el tema digital, está en las empresas con las que yo mantengo una relación comercial. Es tener esa confianza de que mis datos están protegidos de alguna manera, porque seamos realistas, las personas no actuamos siempre por principios de buena fe. Entonces creo que es muy importante que la gente tome conciencia que cuando nosotros compartimos la información, estamos dando una carta abierta, acceso a algo que es propio de cada persona. Entonces, creo que el propósito de la ley va más arriba del tema de económicos, sino más bien un tema de que yo debo ser consciente de lo que comparto y cuidar lo que el acceso que me están dando de esa información. Muchas gracias, Verónica. Y John, ¿qué nos puedes complementar desde tu punto de vista de esos beneficios al incorporar estas medidas de protección de datos personales en las organizaciones? Bien, buenas noches con todos. No puedo estar más de acuerdo con todos los colegas. Y bueno, realmente conecto mucho con el contexto en que nos encontramos hoy como humanidad, el tener a disposición el esquema data-driven. Ahí los datos son los habilitadores de la estrategia de las empresas, son activos estratégicos importantes, son los que nos detallan en qué vendemos, cómo podemos mejorar el entorno. Entonces, no es menor protegerlos de manera adecuada, creando pues un ecosistema saludable, en donde tenemos pues a las empresas, a los clientes, y dándoles esa garantía de buen uso de sus datos como tal. Ya no solo somos ciudadanos, sino somos dueños de nuestros datos. Entonces, qué mejor pues de garantizarles a nuestros clientes como sus derechos arcos, como una ventaja competitiva de la empresa hacia los clientes. Entonces, me focalizo en este tema saludable del ecosistema, en donde seguramente las buenas prácticas nos va a hacer evolucionar.
Perfecto. Y resumiría esta parte, antes de ir a la siguiente, de estos conceptos un poco o beneficios que ya estamos viendo. Competitividad organizacional, muy importante, la transparencia, un poco la fidelización de esos clientes, la satisfacción y sobre todo lo que comentaban de garantizar el buen uso de los datos, ¿no? Eso es un poco pensando desde los retos más los beneficios que vemos hoy en las organizaciones. Y vamos a ir conversando también porque tenemos otras preguntas y nada más quiero invitar a las personas que se están conectadas y nos están escuchando que puedan incluir sus preguntas aquí en el chat, que vamos a tener una sección al final para responder algunas preguntas, ¿sí? Y vamos a ir avanzando con otra pregunta que me parece también muy importante, ¿sí? Donde vamos a tocar, ya conversarnos de esos beneficios que nos trae el implementar las medidas de protección de datos personales, pero ¿cuáles son esos retos ya a nivel de las organizaciones? Retos tecnológicos, retos de personas, procesos. ¿Qué podemos encontrar ya a nivel de las organizaciones con relación a esto que se nos vino hace ya algunos años para poder implementarlo? Entonces, quisiera empezar desde el punto de vista organizacional y también desde la parte académica. Vamos a ver cuáles son esos retos. Entonces, le pregunto a Verónica, que ella es del capítulo DAM Ecuador y bueno, tienes un poco más ahí de contexto, de buenas prácticas de gestión de datos. ¿Cuáles tú crees que son estos retos con relación a la protección de datos personales que hoy estamos viviendo como organización? Claro, como tú mencionas, uno de los retos importantes en este tema es plantearse un esquema de gobierno que nos permita gestionar, implementar y ejecutar este tipo de normativas. Entonces, muy de la mano de cómo implementar estas normativas va el tema del gobierno y del ecosistema que hablaba yo. Si yo no tengo ya plasmar una metodología, un framework de trabajo de un esquema de gobierno en una compañía, se va a hacer un reto más complicado el tema de implementar este tipo de normativas. Como ya hemos hablado también el tema de la concientización y educación, como parte de nuestra cultura ecuatoriana, no es el tener de por sí buenas prácticas o no somos muy proactivos en estos temas. Sí es un reto porque hay que crear la conciencia, hay que crear el hábito para que esto se vuelva una cultura y poder tener o estar a nivel o ser referentes hacia los países hacia afuera. También otro de los retos muy importantes que nos enfrentamos es el cambio de los procesos y los sistemas. Muchas veces en las compañías estamos acostumbrados a trabajar en silos, tenemos ya las áreas formadas, estructuradas, pero este tipo de normativas nos obliga a trabajar en conjunto, a ver qué le falta acá y conectar con lo que tengo acá. Entonces, es un reto súper importante porque no solo se requiere la parte técnica, y vienen temas de habilidades blandas, temas de metodologías de trabajo y lograr ese consenso, porque tal vez el área de riesgos protege un tema, el área de seguridad de la información protege otro tema y es necesario que haya un consenso en la organización. Otro tema y un reto súper importante es el tema de seguridad de la información. Entonces, hemos vivido aquí en el país ya algunos ataques de cibernéticos, que eso también implica para tener una mayor seguridad, una mayor inversión. Entonces ya se vuelve un tema de que necesito un presupuesto y empiezas a jugar con números para de alguna manera garantizar y equilibrar el tema de la aplicación de la ley. La evaluación de impactos y el tema de riesgos también es súper importante porque es donde mapeamos las salidas o nuestras vulnerabilidades hacia afuera de la información que tenemos de nuestros clientes. Y otro de los retos importantes ya en la hora de la ejecución y la práctica, digámoslo así, es que tenemos una ola de información y desinformación. Entonces, que sí es importante este tipo de charlas y empezar también a filtrar la información que vamos leyendo, porque tenemos un boom de consultorías, de herramientas, de software, que prácticamente son día a día los correos de personas, de empresas que te venden estos servicios, y creo que es muy importante también casa adentro discutirlo. Primero, ver qué necesitamos, hacer ese análisis, ver las brechas que tenemos para de alguna manera también segmentar hacia afuera estas consultorías que tenemos.
Entonces, creo que los retos son muy importantes, pero es el esfuerzo el que nos va a ayudar a que esto se pueda transparentar y como decía Diego, o sea, hay que dar el primer paso, hay que ser, de algo se empieza y empezar a mover el elefante para poder implementar estas normas. Muchísimas gracias, Verónica. Si podemos, Lorena, complementar, ¿cuáles consideras tú que son esos retos que se nos vienen también en la academia? Cuando en esta parte de la ley, ¿verdad? Llevarla a la realidad, hablamos de retos, la cosa se vuelve complicada. Vemos que la gente en las organizaciones se desespera, sobre todo cuando no han tenido buenas prácticas, porque el punto de partida no se halla fácil. Y la veo a la Vero peleando y diciendo riesgos, ¿verdad? Buenas prácticas, pero a veces no las hay. Entonces, si queremos que desde la academia articulemos de una manera práctica, ¿verdad? Pensamos, yo estoy ahorita con un rol activo dentro de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, y una de las cosas que tenemos enfocada de los programas de maestrías tecnológicas es que después de lo que nos pasó en la pandemia, que fue un punto de inflexión mundial, la academia está obligada a acercarse de una manera real y práctica a lo que se hace en la empresa. Y en este sentido, esas rutas de aprendizaje que nosotros podamos ofrecer tienen que ser muy efectivas y muy prácticas. E inclusive irnos con una autoexigencia de forma tal de que de verdad se cumplan cada vez mejor. ¿En qué sentido? Primero, para que el entrenamiento y la formación vayan llevadas de la mano con esas buenas prácticas que estamos viendo a nivel mundial. O sea, nosotros estamos llegando un poquito tarde a la fiesta y tenemos que ser muy observadores con esas experiencias que vienen de afuera. Y ya hay unas buenas prácticas que nos da ISO, ¿verdad? Por lo menos en la línea base, combinando seguridad de la información y combinando sistemas de gestión de privacidad. Digamos que comenzando como una línea base a nivel de gestión, ese enfoque preventivo basado en riesgos, pero hay cosas que son más granuladas todavía, como por ejemplo tener mecanismos de gobierno de datos. Hablo por lo que hacemos desde la academia en la UTEC, ¿no? Nosotros hemos tenido un camino largo, resolvimos empoderarnos de la temática de protección de datos, sabemos que hay mucho movimiento, hay una dinámica más fuerte, lo percibimos así, por ejemplo, en Quito, y resolvimos que en Guayaquil, pues, dado que tenemos un programa de ciberseguridad y justamente un programa en la maestría de Big Data que ya tocan a profundidad asignaturas de privacidad y aspectos legales, empezamos a hacer talleres. 3 talleres. Créanme que igual la gente tuvo una receptividad y una participación que dijimos, de verdad podemos colaborar y mejorar lo que estamos haciendo. Estuvimos con la gente de Dama inclusive, 2 talleres, si no me equivoco. Y la intención es que estos cursos, acercar estas buenas prácticas sea una realidad. Nosotros vamos mentalizados a que podemos hacer alianzas con Dama. Ya tuvimos el primer bootcamp de protección de datos personales, una recepción maravillosa. Se revisaron aspectos, como dice Vero, de seguridad de la información, de ciberseguridad, y finalmente fundamentos e implementación de lo que es un programa de protección de datos. Y queremos hacer el segundo bootcamp. Un paréntesis, ¿no? Y agradecerle a Lore Naranjo, que siendo creadora, ¿verdad? Siendo partícipe de esa ley, se dio el tiempo de acompañarnos y contarnos la experiencia de CEN. Queremos irnos más allá, a traer inclusive, no lo voy a mencionar todavía, pero es un profesional maravilloso, muy integral, que nos va a acompañar desde el extranjero para nuestro segundo bootcamp, que ya les estaré avisando. Pero la intención es no quedarnos ahí, que ver que lo que nosotros hacemos de la academia sea efectivamente práctico, efectivamente llevado a la realidad como un control, sea administrativo, sea tecnológico, más allá de los sistemas o de lo que te puedan estar ofreciendo, que lo entiendas para poder aplicar. Y en este sentido enfocamos para que se fortalezcan los grupos multidisciplinarios que tiene que armar la organización a la interna. En términos generales, ¿qué hace cada uno? Y hay un reto aún mayor, que ese sí será un camino más en el mediano largo plazo, tener programas formales para que estos roles de DPO, por ejemplo, que son para mí muy exóticos, así como lo está planteando nuestra ley, puedan ser cubiertos también, ¿no? Y yo me puedo emocionar y puedo consumirme más minutos, pero créeme que sí se siente que hay un compromiso diferente de la academia con respecto a esta ley. Es una ley diferente, no habíamos tenido una ley tan punitiva que fuera tan retadora para las organizaciones.
Muchísimas gracias. Y resumo estos retos acá de lo que Verónica y Lorena nos han comentado en algunos puntos importantísimos que vemos ya. El reto no solamente en los procesos, ¿no? Sabemos que hay varios procesos que van a ser modificados de acuerdo a lo que tenemos que implementar, sino también a nivel de tecnología, a nivel de qué medidas tenemos que ir implementando. La información y desinformación que genera todo este tema de protección de datos personales es clave, poder consumir información, discernirla y poder, desde la academia, como mencionaba Lorena, empezar a evangelizar estas buenas prácticas, porque uno de los retos que también mencionaban es qué framework utilizo, qué buena práctica utilizo, y sabemos que estos frameworks son diseñados de forma internacional. Tenemos el tema de DAMA, ISO 27001, 27701, son medidas que podemos seguir utilizando y creo que estos retos como tal nos permiten tener una guía y un punto de partida. Voy un poco avanzando a la siguiente pregunta y ya veo que tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Sí, vamos a ir contestando al final del conversatorio, así que los invito al resto que por favor vayan ingresando más preguntas que vamos a irlas contestando esperando ya unos minutos. Sí, vamos un poco avanzando ya con otra pregunta. Y esta tiene que ver un poquito desde el punto de vista de ciberseguridad, que es un tema latente que vemos hoy en día en las organizaciones. Ya la mayoría lo ha mencionado y quisiera darle la palabra a Erika, que nos comentes, Erika, cuáles son los riesgos de ciberseguridad y protección de datos personales que hoy en día enfrentamos como organizaciones y cómo deberíamos abordar. Adelante. Gracias, David. Y ya nos platicaban tanto Vero como Lore, nos decían justamente de que todo esto es algo integral. La regulación nos viene a retar. Realmente, y en otros países así ha sido, viene una regulación muy integral que nos habla de aspectos de procesos, de aspectos de riesgos, de aspectos de ciberseguridad. ¿Y cómo entendemos esto como organización, no? Porque muchas veces cuando llega una regulación decimos es de los abogados y yo que estoy en el área de ciberseguridad nada tiene que ver conmigo porque yo no la comprendo así, ¿no? Los retos a los que enfrentamos, y ya Vero nos lo decía, son bastantes. Desafortunadamente, el incremento de medidas o de aspectos de hackeo, de que manden un correo y le demos clic a una liga, se han incrementado tremendamente en todos los países. Yo creo que todos lo hemos visto en las noticias, ¿no? No hay país que pase de largo, desde temas de mundial que nos mandan una liga, y desafortunadamente también lo que está pasando es que ya están siendo los ataques mucho más dirigidos en el aspecto de que ya no se manda un correo simplemente para ver quién al azar da un clic, sino ya se manda una liga directa, por ejemplo, a Erika Cardoso para que dé un clic porque tal vez le está mandando un mensaje el proveedor. Eso es uno de los retos trascendentales y muy importantes que se tienen que considerar. También hoy que tenemos también que los sistemas ya están tal vez en la nube, la información ya está en la nube. ¿Y qué estamos considerando de controles o de medidas para cuidar eso? La regulación nos pide medidas técnicas, físicas y administrativas. Y en esas medidas técnicas, ¿qué herramientas, qué consideraciones estamos tomando para proteger la información? Y ojo, un aspecto importante que Diego nos decía es, la regulación nos pide proteger toda la información que la empresa está manejando. Hablamos de sistemas, sí, y hablamos de información física. Y eso es algo trascendental y que me gustaría dejar sobre la mesa, porque muchas veces perdemos de vista toda la información física que estamos manejando. Y también los usuarios es un aspecto de ciberseguridad que debemos de seguir controlando y seguir manejando estos aspectos de capacitación. Todo lo que tiene que ver con lo que hoy tenemos en redes sociales, en que los usuarios no acepten todas las cookies, ¿no? Y un poco reflexionando, ¿qué nos detenemos a leer las cookies cuando nos presentan, ¿no? Vivimos en una era acelerada que simplemente le damos a aceptar y hasta ahí está. Y también lo que les diría es, debemos de tener un monitoreo continuo de los sistemas críticos y conectados. Debemos de tener también o asegurarnos que estamos haciendo una remediación de las vulnerabilidades críticas y altas que se están dando en la organización. Y para eso debemos de tener un monitoreo constante, ser preventivos, controlar. Todo esto también tiene que ver con la protección de la información. Evitar que alguien que no queremos, dentro o fuera de la organización, ingrese a datos de los cuales no debería de consultar. Y nos decía Vero, confianza.
es la confianza que le vamos a dar a todas las redes con las que está interconectada nuestra organización, porque no solo son los inversionistas, no solo son los clientes, también son los empleados, es toda la red en la que está interconectada y todo esto tiene que ver con los sistemas. Y también veíamos un aspecto esencial de la regulación, que es identificar si tenemos alguna vulneración para avisar a la autoridad y a los titulares. En otras regulaciones, como en México, en Europa, ya se pone este criterio. ¿Y cómo vamos a avisar a los titulares si existe una vulnerabilidad, si realmente no tenemos los sistemas o los controles necesarios para estar identificando este tipo de situaciones? Esto también es esencial, por lo cual si se fijan, el reto es interesante, porque nos involucra tener un lenguaje común en toda la organización, de saber qué son los datos, cómo están fluyendo hacia adentro, hacia afuera, y también un reto esencial es eliminar la información. Si estamos diciendo la finalidad, para qué vamos a utilizar los datos, muchas veces nos quedamos con la información por años o simplemente no la eliminamos. También tener las medidas y los controles necesarios para eliminar la información va a ser vital en nuestra organización. Y para ello tenemos que conocer en dónde está, en qué repositorios físicos o electrónicos para protegerla de la mejor manera. Muchas gracias, Erika. Y me quedo con lo que mencionaste de dónde está la información, ¿no? Es algo que a lo largo de las organizaciones sabemos que crecen los datos sin un orden, ¿no? Cada vez existe más información digital, documentos, y es importante para proteger esa información saber en dónde está esa información, por dónde ingresa, cuál es ese ciclo de vida, importantísimo tenerlo en cuenta para sobre eso, como bien mencionabas, Erika, tomar las medidas técnicas, físicas y administrativas hacia donde tenemos que implementar. Entonces es un buen punto de partida, ¿sí? Y bueno, seguimos viendo más preguntas aquí de la audiencia y vamos, antes de contestar estas preguntas, continuar con otra pregunta. Y esta sería para John, que nos cuentes, John, desde tu experiencia, que estás en un área de gobierno de información y analítica, y por ahí veo algunas preguntas relacionadas justamente a este tema de gobierno de datos. ¿Qué recomiendas a las organizaciones para gobernar los datos y continuar con las iniciativas de analítica cumpliendo las disposiciones de la ley? Ujú. Bien, como bien lo mencionaba Verónica, Lorena, Erika, definitivamente gobierno juega un rol importante en este partido, ¿no? Y los datos, como lo mencionaba al inicio, pues son el activo estratégico más importante de las empresas. Y bueno, si nos enmarcamos dentro del framework de DAMA, que tiene 11 áreas de conocimiento, cada una de ellas habilita a la protección de datos y al buen manejo de los datos como tal. O si nos vamos por el lado de conocer, definir los datos, metadatos como tal, ayuda un montón en esta práctica. Normar el uso y el acceso de quienes los están gestionando, quienes los están explotando dentro de la institución. Definir data owners. Diego nos hablaba, por ejemplo, que la ley exige la inscripción de bases de datos, lo cual pues también se hace importante un esquema o una estrategia del Master Data Management, lo cual pues gobierno de datos termina siendo el aliado perfecto para poder habilitar una estrategia de protección de datos personales, como le decía Lorena, bajo diseño, ¿no? Sin duda alguna, pues esto termina ordenando, termina habilitando a la analítica, ¿no? Y esto no se hiciera antes, pues obviamente, pues como conocemos el mundo analítico, si no tenemos ordenados los datos, pues garbage in y garbage out, ¿no? Entonces, es importantísimo comenzar a ordenar al interno los datos como tal para transformarlos como una ventaja competitiva. También escuchaba pues, que esta ley nos anima internamente a las instituciones a trabajar más en equipo, trabajar en diferentes áreas, cada uno podría tener su perspectiva, pero trabajar en equipo pues termina siendo una buena práctica para consensuar varios conceptos. Y obviamente, por ejemplo, desde el gobierno se habilita o se impulsa, por ejemplo, un comité. Es importante que las empresas comiencen a desarrollar un comité de datos donde puedan ver estrategias de explotación de datos, pero también estrategias de protección.
sí, pues veamos pues todos desde una sola perspectiva, todo lo que nos habilita como tal la cuarta revolución industrial, teniendo pues a los datos movilizadores para la estrategia global de la empresa. Perfecto, John. Creo que algo importante que también están preguntando acá es eso, lo que comentas, ¿no? ¿Qué framework podamos utilizar? ¿Cómo nos apoyamos de gobierno de datos para que esta estrategia de protección de datos pueda ser tangible, ¿no? Porque si bien es cierto, a veces vemos diferentes enfoques, pero un framework como el de DAMA o cualquier otro framework de ISO ya nos da esa guía, y gobierno de datos es el impulsor adecuado para que estas iniciativas vayan encaminándose y que las medidas que se mencionaban justamente anteriormente puedan ser implementadas. Vamos con otra pregunta y ahí vamos a ver justo las preguntas que tenemos acá de las personas que veo que son algunas, y vamos con una pregunta un poco para ir cerrando estos aspectos que hemos conversado. Y me gustaría empezar con Diego, que un poco ya nos contaste y nos diste esta visión completa de cuáles tú consideras como esos aspectos esenciales que recomiendas para empezar a implementar el programa de protección de datos personales y que la audiencia que está acá se lleve esos mensajes principales. Adelante, Diego. Muchas gracias, David. Sí, miren, hay un elemento que me gusta usar de analogía para hablar del tema de protección de datos, y es que con la entrada en vigencia de la ley, nosotros no vamos, iniciando procesos de adecuación en nuestra empresa, no vamos a llegar nunca a una meta, nunca vamos a llegar a una línea de llegada. Entonces, todo el proceso que en este momento todavía la regulación nos permite es ejecutar un calentamiento, es prepararnos para una maratón que no es de velocidad, es de resistencia y que nunca terminará. Entonces, un poco la invitación en ese sentido es a que nos tomemos una foto, que nos realicemos una radiografía para poder competir en esta maratón. Una radiografía de nuestros pies, que podría entenderse como nuestro nivel de cumplimiento a la protección de datos. ¿Y cuál es la verdad acerca de esta radiografía que también tiene que transparentarse? Y es que lo más probable es que todos tengamos el pie roto. Entonces, pero finalmente lo que tenemos que hacer es identificar qué tan roto está nuestro pie. Y entonces, ¿qué es esta radiografía? Yo les diría que este punto de partida para realmente empezar en este proceso de adecuación es de ejecutar un diagnóstico. Es decir, hacer un análisis, partir de una investigación interna dentro de nuestra organización que nos permite identificar los procesos, las actividades, las personas, el tipo de información que manejamos para poder tener un entendimiento de cómo estamos funcionando respecto al tratamiento de información en este momento. Y una vez que tengamos esa radiografía tomada, pues la idea es entender qué venda necesitamos para ese pie roto. Y la verdad es que debemos aterrizar estos insumos o estas medidas para poder cumplir con la ley justamente de acuerdo a nuestras capacidades. Generar cualquier mecanismo a partir de estos momentos que nos permita llevar a cabo un control de lo que detectamos y de lo que hacemos para mejorar eso que detectamos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, yo les diría que esos son los dos puntos de partida que recomiendo aplicar en estos momentos todavía que estamos antes de mayo. Perfecto, Diego. Y asimismo quisiera la opinión de Lorena. ¿Cuáles consideras que son esos aspectos esenciales que hoy ya las organizaciones deberían estar incorporando en su programa de protección de datos personales? Marcar lo que ya se ha dicho, ¿no? Este esfuerzo a la interna de cada organización va a tener ese espíritu multidisciplinario, ¿sí? Vamos a tener gente que sea muy fuerte en lo legal, que nos ayude a interpretar la ley y aterrizarlo a cosas que se deben implementar, ¿verdad? Estas medidas, estos controles. Vamos a tener gente que va a ser más conocedora del negocio en sí, nuestra gente de procesos o de planificación, o esta escuela de organización y método de antaño, ¿verdad? Pero con ese espíritu. Sí, la gente de tecnología, indispensable, porque a la larga van a estar tras la automatización de esos procesos que deben estar muy bien trazados y reconocidos.
La gente de ciberseguridad también, ya lo remarcamos antes, digamos que ya hay un esfuerzo en este sentido en algunas de las organizaciones y eso debe ser una ventaja. Puede haber ciberseguridad sin privacidad, bajo cierto enfoque, se lo puede entender así, pero al contrario no. Muchos de los esfuerzos de ciberseguridad van a terminar repercutiendo positivamente en privacidad, en protección de datos, ¿no? Y importantísimo es que en este orden de ideas reconozcamos un inventario de datos y un flujo de esos datos, justamente viendo cómo, aunque esta ley es transversal, pues van a haber áreas que se van a marcar más que otras como críticas. De cajón viene talento humano, ¿verdad? Con todo el relacionamiento con el colaborador que también entrega datos personales a la empresa. Algo quizás que nos preocupa más es el dato del cliente que viene por el área comercial, pero de ahí ese dato que nos entregan comienza un recorrido al que no le podemos perder la pista. Y ahí empiezan esos roles a jugar, ¿no? Que es el encargado, que es el destinatario, en fin. En ese sentido, pues, no hay que olvidar que como esto a la larga tiene un enfoque de riesgo, un riesgo, pongámoslo súper raro, que no habíamos hecho antes en la empresa, sabemos que uno de los puntos donde ese riesgo tiene más oportunidad de ocurrir es justamente en el tratamiento del dato, ¿sí? Entonces, no perder de vista eso, el inventario del flujo y cómo lo voy tratando hasta que lo redacto de manera simplificada como un tratamiento para que lo conozca mi titular y me dé su consentimiento. El otro punto que quisiera remarcar es la cuestión de la metodología. Un poco es que como nos abruma la ley, primero la interpretación nos ha costado un poco, ¿verdad? Queremos buscar algunas recetas que ya nos hayan funcionado en otras organizaciones amigas o que vengan desde afuera y eso es válido. Mencionábamos la CISO, Familia 20.000 principalmente, pero hay otros frameworks dedicados a privacidad que también van a ser valiosos. Hay otras cuestiones de gobierno, estamos viendo particularmente gobierno de datos que también van a contribuir. Entonces, como no sabemos cómo aplicar esa receta, como dice Diego, valiosísimo esa primera mirada diagnóstica que me va a permitir ubicar las medidas que yo ya tengo en función de esas metodologías que me pueden ayudar. Yo diría que eso, ¿no? Aplicación de metodología desde un análisis de brecha, y el primer punto que es ese inventario, flujo de datos hasta llegar al tratamiento. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Y Verónica, ¿qué nos puedes un poco comentar también de cuáles son esos aspectos esenciales que recomiendas? Bueno, desde mi punto de vista profesional, lo más importante es dar el primer paso. Como todos decían, al menos si es que empezar de cero, cada empresa tiene una diferente realidad. Entonces, si yo ya tengo en mi empresa implementar una norma ISO para procesos y otra norma ISO para seguridad de la información, no voy a empezar desde cero porque ya tengo algo que se ha trabajado. Y más bien yo vengo a complementar lo que se ha hecho o cómo lo adapto para que cumpla con la normativa. Ahora, si es que en verdad no tengo nada trabajado, sí debería empezar primero por estructurar mis procesos, y el tema de la concientización. Para mí son dos temas muy importantes. Muchas veces sí caemos en este parálisis por análisis o queremos que todo esté perfecto para empezar a dar el primer paso. Más bien mi sugerencia es empecemos con algo y después cuando tenga una consultoría, cuando esto ya tenga un reglamento fijado, yo lo voy a ir mejorando. Pero sí tenemos que dar ese primer paso y el otro es crear la conciencia. Creo que el tema de cultura es un tema que nos va a demorar porque es trabajar y gestionar a las personas. Recordemos que las brechas más grandes de seguridad de la información, de fuga, se dan por malas prácticas o por negligencia de las personas que manejan la información. Entonces, creo que trabajar de la mano la cultura y empezar a dar los primeros pasos, conociendo nuestra información, conociendo nuestros procesos, es muy importante para ir madurando en el tema de la aplicación de la ley. Muchas gracias, Verónica. Y asimismo, John, ¿qué nos puedes contar también de cuáles son esos aspectos esenciales? Complementar un poco lo que ya han comentado acá. Adelante, John. Bien. Sí, bueno, primero creo que
enfatizar en el ciclo de vida de los datos de la institución, que termina siendo un factor importante en levantar todos los procesos, quienes actúan en esos procesos, como tal, quién los actualiza, quién los interesa, qué herramientas son las que terminan tocando al cliente a nivel de contactabilidad, lo que mencionaba Diego. La gran mayoría de quejas nacen de una mala gestión de contactabilidad como tal. Así que creo que por ahí se podría empezar, atando esto también no solo a datos estructurados, sino también entender estos datos no estructurados que están dentro de las empresas, fotos, si vamos hacia empresas que normalmente manejan documentación, el tardeo de las mismas. Muchas veces perdemos control en esas cosas sencillas. Hay muchos casos de uso, muchos casos en el exterior, y ya se dieron con el incumplimiento de haber dejado sin llaves algún repositorio de documentos, y a partir de ello pues ya se han podido solucionar. Eso por un lado. Por otro lado, coincido con Verónica, ¿no? En tema cultural, hacer una conciencia interna de la institución a todo nivel, desde alto directivo hasta, digamos, todos los empleados, ¿no? Estamos muy acostumbrados en Ecuador, por ejemplo, al entrar a alguna empresa, al entrar a alguna ciudadela, y normalmente te piden, el propio Oaxaca te pide la cédula y la dejamos como tal. Entonces, hay que cuidarlo muchísimo en ese sentido, ¿no? Toda una concientización para los ciudadanos y también una conciencia hacia los empleados, ¿no? Hablábamos en un momento, hacer énfasis en la responsabilidad proactiva, ¿no? Obviamente esto tiene que ser canalizado con una comunicación interna a todos los empleados, porque las multas terminan siendo significativas. Entonces, esa sería mi segunda recomendación. Perfecto, John. Y Erika, ¿qué nos puedes tú contar también como aspectos esenciales que hoy las organizaciones deberían estar considerando para la implementación de este programa de protección de datos personales? Gracias, David. Y pues no puedo coincidir más con mis compañeros, y yo diría que tomarlo en serio. O sea, la realidad es que esto llegó para quedarse, no se va a ir. Cuando salió, por ejemplo, regulación en México, decían, esto se va a ir, no va a pasar más, no vamos a tener revisiones, no vamos a tener vigilancia. Y pues la realidad es que esto siguió evolucionando muchísimo más, ¿no? Entonces, tomarlo en serio, lo que hablo es revisar hoy dónde estamos, ¿no? Ya nos lo decía Diego, tomar una fotografía de hoy dónde estamos y alinearlo con nuestra estrategia. Tal vez nuestra estrategia va hacia más temas digitales, va hacia conocer más a los clientes, va hacia tomar más información tal vez de los empleados para darles un seguro médico de mejor forma, va hacia los proveedores de tal vez tomar mayor información o menor información. Y sobre todo eso de tomarlo en serio, voy hacia ser conscientes de la información que estamos recopilando y que hoy somos responsables de esa información y debemos de cuidarla. Ya veíamos que la regulación no nos prohíbe tomar información, pero sí nos dice, si vas a tomarla, sé responsable de esa información. Y eso es básico y es esencial. Alinear la estrategia de privacidad con lo que tenemos de estrategia de la organización y también pensar en esta cultura de riesgo. Ya decíamos, ¿no? Un enfoque basado en los riesgos. Y no todo es una nueva regulación, es más trabajo, ¿qué voy a hacer? Sino también nos va a traer grandes beneficios porque nos va a ayudar justamente a la operativa de la organización. Puede ser incluso que nos eficiente procesos porque tal vez estábamos tomando más información, estábamos resguardando muchos más datos y eso se traducía tal vez en pagar distintas bases de datos para resguardo de esta información o archivos físicos para también controlarla. También lo que les podría decir es documenten. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces podemos tener esta cultura, empezar a revisar, empezar a transmitir, pero no lo dejamos documentado. Y si empezamos esto tal vez como organización y empieza un grupo a fomentar esta cultura, pero si después este grupo cambia y no está documentado, no podemos crear esa trazabilidad y dejar esa documentación de cómo ha ido fluyendo la información. Y el tercer paso y aspecto esencial, y ya lo hemos visto, todo lo que tiene que ver con una seguridad cibernética.
Y en esta seguridad cibernética, lo que también hemos visto en ciberseguridad es que ya no simplemente son ingenieros o son especialistas en ciberseguridad o hackers que están haciéndolo. Ya nos requiere un mix de recursos que realmente hablen del negocio, que hablen también aspectos de la operativa, pero que también entiendan aspectos técnicos y de infraestructura. Esto es esencial y que lo lleven porque sin duda, como les decía en un inicio, llegó para quedarse. Entonces hay que poner manos a la obra si no lo han hecho, porque desde la empresa más chiquita, y nada más por compartirles, en México hasta al inicio de la regulación, hubo un doctor sancionado, un doctor porque recopila datos. Y también de ahí se fueron a empresas grandes. Entonces, para compartir un poco la experiencia de México, quienes manejen datos personales, quienes manejen información, deben de cumplir con la regulación porque seguramente el regulador va a estar vigilando todo el cumplimiento. Muchísimas gracias, Erika, y a todos los que ya, lo que ya hemos comentado acá es un poco ese resumen de qué aspectos esenciales deberían tener las organizaciones para empezar a implementar los aspectos de protección de datos personales. Tenemos unos minutos en este conversatorio, producto de lo que hemos conversado acá. Se han generado algunas preguntas aquí en el chat. De pronto voy a tomar algunas para poderlas responder. Y creo que algo que tiene bastante, que están escribiendo bastante es un poco esa preocupación de qué va a pasar después del 26 de mayo del 2023. Y de pronto, Diego, tú podrías responder esta pregunta. Dice, ¿qué le pasará a las empresas cuando llegue el 26 de mayo del 2023 y no se llegue a cumplir las adecuaciones de todos los procesos que manejan datos con respecto a la LOPDP? De acuerdo. Quien finalmente va a tener la capacidad de hacer el enforcement o generar la aplicación de la ley es la autoridad. Y como comentábamos, lo más probable es que esa autoridad no esté lista para el 26 de mayo, ahora sí, a 3 meses de que eso ocurra. Entonces, son varios escenarios los que, digamos, se pueden abrir hacia llegar a un 26 de mayo no preparado. En un primer momento, digamos, existe la posibilidad de que una vez entrada en funciones de autoridad, genere estas inspecciones para verificar qué se hizo durante este periodo de adecuación o qué no se hizo por parte de estas empresas. Otro elemento que del que se derivaba de lo que yo les comentaba, si es que no están listos o no generan avances en esta materia, difícilmente van a poder comprobar y lograr esta obtención del reconocimiento de buenas prácticas que les comentaba que determina la ley. Entonces, como les decía, todo está un poco por definirse en los próximos meses, pero de lo que sí tenemos que partir es que hacia una primera instancia de operaciones no van a tener, digamos, unos brazos ultrapoderosos por parte de esta superintendencia. Entonces, digamos, esto sí tiene que, creo que más que alivianar nuestros esfuerzos, generar una oportunidad para que los tomemos más en serio. Y a partir de ello, generar, como decía Verónica, partir de algo. Empezar siempre con una primera piedra. Lo importante es avanzar. Entonces, realmente el panorama yo creo que va a estar completamente definido el momento en el que la autoridad esté conformada, pero la gran invitación es que en estos 3 meses se avance lo que se pueda avanzar hasta llegar a ese momento. Perfecto. Tenemos otra pregunta y esta un poco está dirigida, dice, desde México, ¿dónde puedo tener acceso al reglamento de la ley? ¿Se encuentra publicado? De pronto, Erika, como una recomendación de la ley mexicana o alguna otra normativa latinoamericana que puedan acceder a él. Sí, en México la regulación tiene la ley, un reglamento y también déjenme compartirles la experiencia que pasó acá. También acá se emitió la ley se emitió en 2010, en México ya tenemos algunos años, de experiencia en la regulación. Se emite la ley,
y también estuvo mucha incertidumbre del reglamento. Nos pasó muy similar a lo que ahora se está viviendo. Meses después se publicó el reglamento. La autoridad que maneja los datos acá es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI. En su página se puede encontrar la ley, el reglamento. Después emitió lineamientos incluso para los avisos de privacidad, porque al inicio era muy sencillo decir se recopilan los datos para este efecto y entre otros, etcétera, ¿no? Y ese etcétera, entre otros, era un mundo. Entonces emitieron también ciertos lineamientos para acotar el que las organizaciones justamente informaran a los titulares para qué se estaban obteniendo los datos y si había alguna transferencia. Y también se emitieron distintos lineamientos en cuanto a medidas de seguridad o estándares para los cuales se podía tomar como base. Ya nos hablaba Lore, por ejemplo, de los ISO, y recientemente se incorporó un nuevo ISO que nos habla de privacidad y todo lo que tiene que ver con el consumidor, justamente en este sentido. Nos ha emitido muchísimos aspectos, infografías, pero mucho de lo que hemos aprendido es hagamos un diagnóstico, llevemos unos aspectos de mejora continua, y ya nos decía Diego, esto es algo que es una carrera que vamos a seguir corriendo y no vamos a archivar en el cajón, sino vamos a seguir revisando, y también llevemos todos esos aspectos de seguridad de la información que nos van a estar llevando todo el cumplimiento. En la página de la autoridad en México hay muchos lineamientos y también que podemos aprovechar hoy en Ecuador. Eso es importante porque hay regulaciones que ya han tenido cierta madurez, que las empresas han vivido eso, entonces podemos aprovechar y apalancarnos de todo eso que viene para no empezar de cero, porque seguramente como organizaciones ya tenemos distinta información, distintas políticas de seguridad, distintas políticas de manejo de información, o tal vez hay áreas ya de gobierno de datos. Les diría, apalanquémonos de eso, pero sobre todo tomémoslo e iniciemos para no esperar a que haya una autoridad o empiecen con sanciones, sino recapitulando las palabras de Verónica, creemos confianza en todos los que estamos trabajando, y creo que eso es esencial. Perfecto, Erika. Una pregunta más que creo que también es importante tenerla acá, y con esta vamos cerrando, y tiene que ver con ese perfil del delegado de protección de datos personales. De pronto, Lorena, si quisiera un poco comentar cuál es ese perfil recomendado que vemos que podría cubrir ese rol que hoy las organizaciones tienen un reto, y tú un poco lo comentabas acerca de más adelante esos programas especializados de delegados de protección de datos. David, que cuando lo analizábamos con la intención justamente de poder tener un programa de formación en este sentido, vemos que la tendencia mucho es que sean programas de maestría en donde el enfoque jurídico vaya muy cercano a las nuevas tecnologías, a la ciberseguridad, a la innovación, ¿verdad? Incluso dirigido de manera explícita a una protección de datos. Sin embargo, cuando comparábamos la ley, ¿verdad? A veces cuando hacemos estos ejercicios de observatorio, vemos que nuestro DPO es un poco diferente a la definición de DPO que vemos en las legislaciones europeas. Y bueno, yo soy muy respetuosa con las cosas legales, ahí me voy a apalancar en Diego. Sin embargo, estamos a la interna muy centrados en que ese DPO debe ser principalmente legal. Organizaciones a las que he tenido oportunidad de colaborarles con algún tipo de revisión a nivel diagnóstico, que es como el punto de partida en el que estamos coincidiendo, caían en eso, que su DPO, más bien sabiendo que era de enfoque legal, ellos estaban muy convencidos de que iba a haber un nivel de asesoría y que el punto más crítico de decisión para ellos era saber si iba a ser un externo o iba a ser un interno de la organización. Entonces nosotros como academia estamos igual esperando a que si de repente el reglamento va a estar en capacidad de ampliar, ¿verdad?, el enfoque de ese DPO, quizás puedan entrar algunos otros profesionales que no necesariamente tengan su fortaleza en la parte legal. Yo sí remarco que ese DPO debe ser un facilitador, un asesoramiento, en dar un asesoramiento tanto a la organización, al titular del dato, ¿verdad?, y a la autoridad,
De hecho, así está como por definición en la misma ley. Sin embargo, debe ser muy hábil en el entendimiento del negocio. Debe tener un bagaje, quizás no tan granuladamente técnico, pero sí reconociendo buenas prácticas a nivel de seguridad de la información o a nivel de ciberseguridad. De cajón se entiende que en privacidad y protección de datos va a ser fuerte. Y si uno une estos componentes, dice, bueno, esto no necesariamente tiene que ser legal. Obviamente un abogado, de los nuevos abogados, les digo yo, va a tener esas fortalezas, pero hay otros profesionales que están entrando a formar parte de revisiones, de implementaciones en las organizaciones que no son abogados. Es decir, que están demostrando una cierta practicidad a la hora de implementar controles en las empresas. Y ahí tenemos a la gente de proceso y a la gente de ciberseguridad, solo por citarles un ejemplo. Entonces yo creo que definir ese rol de cómo lo vamos a entrenar en competencias desde formación, desde la Universidad Ecuatoriana, todavía está un poquito difuso y estamos a la expectativa de que a medida que avance esta valoración, ¿verdad?, en cumplimiento, nos pueda dar nuevos inputs para hacer orientaciones más indicadas, más definitorias, digámoslo así. Por el momento nos estamos orientando a estos programas de maestrías que tengan que ver con la parte jurídico-digital. Muchísimas gracias, Lorena. Y pues estamos ya cerrando el conversatorio del día de hoy. Tenemos igual algunas preguntas que vamos a ir respondiendo. Ahí ya vimos que son menos las que quedan por responder. Y pues, bueno, nos quedó corto el tiempo. Nada más agradecer a CDO Latam por el espacio. Justo acá en Ecuador es un hito importante lo que se nos viene dentro de poco tiempo. Y creo que este conversatorio tenía el objetivo de empezar a contar retos, oportunidades y acciones que deberíamos como organizaciones empezar a ver en protección de datos personales. Entonces, nada más decirles al equipo de expertos, a Diego, a Erika, Lorena, Verónica y John, que gracias por el tiempo y pues bueno, creo que todos estamos, nos pueden contactar en LinkedIn por cualquier otra pregunta que necesiten, muy especializada en cualquier aspecto que han visto en esta charla. Y pues agradecer también al público que se ha quedado conectado hasta este momento. Vemos ahí un gran número de participantes y esperamos igual cualquier inquietud que tengan nos indican. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias a todos, una buena noche. Gracias, quedamos a las órdenes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. John, hiciste posible esta charla, este conversatorio y gracias a todos ustedes por participar. Que tengan buena noche.